Yang naniba right kas dawan kas na. Yang nanupla kas baya ambuk muniras. Yang nani on self kas bayiras na. An yang nani work sad daw kya kawis na. An dayuri self play ki piha kawis na. Dia bayang ni daw kis na pa. Naiwa yang nani kabura di mauna. Wang kya wala riding kuya. Naha ispel ka naniba buwi. Barayang nanibahamih ka naha work ka ba. Klibuki daw kya kawis na. Mana ni sut kahit ma, ang help kam once na, yaya help one mo na ba, yang naninaras na, yang naninara, miskito na niba, na Costa Raimi na niba, Costa Atlantica, na kiwiyawan, Costa Mosquitia, Tarivera, Iwia kawis na ba, yang nanitas ba, yang nanikabo ki, yang nipliki pihi kawis na ba, travel lapo kan kunananara, owa travel tara takya kawis na, mamnamakabis na, yawan ra, wan tabay kaya kaon. Yawan nahaba, tawan sirpi dukira, lukan kabriya isisa. Ang tawan sirpi na ni Bara Basika, manas, kunin munisa. 200 kumyabi, barawiti na ni upla ba ni na mangki dawki, bari barabaha firme ka ba bari, baramana nila may kaya kawisa, baramana ni Luke mabaray. Sa kunaba ko piyasa, yang nanigya malisa, wala ba, yawan na nigera ay lalbara kay kibatidara, wantas bay ka, iwan ka ba, kasat sauki, brihawiya sa, barabaha bayawan na ni, naiwa, Claire Munisa, ang damrawalya kawit ka ma, firma, yabaya ba, kasat kapiyata. Yaman na ni, bioklima, teme ka ba, tawan sirpira, upla, tawan sirpupli ka na ni ba, itan ka briras pali. Witi na yung mga paradyara trinsa, sa kuna, government na buwi, lun mana, ay sign kabayabia, ay sedule kanumi kayabia, wisi munibrihi yabantay, yabisa, firme kaba, sa kuna, no es con el consentimiento previo de la comunidad. O sea, tawan sirpi na niba ay kopya, willing kawal, yawan diyo klima lalah kabagama mitrayabia, wan tukirasay munisa, bako likawiras, witianaitan kabriras, blame bako, pankumsay munisa. Desde los territorios indígenas de la Mosquitia de Nicaragua, quinto comunicado del Consejo de Ancianos en el 2023. Nosotros, los miembros del Consejo de Ancianos de la Mosquitia, en calidad de autoridad consuetudinaria ancestral de las comunidades y territorios indígenas de la Mosquitia, actualmente conocido como Región Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua, actuando en calidad de voceros de nuestro pueblo, hacemos del conocimiento público lo siguiente. Las comunidades indígenas de los territorios Kipla, Sai, Tasbay Kakum, Miskitu Indian, Tasbay Kakum y Mayacna Saunibu, todos ubicados en el régimen especial Alto Huanqui. Asimismo, el territorio Li Lamni, Li Aubra, Tasbapri, Mayacna Saunias y Tui Yabra han manifestado ante nuestra instancia su rechazo rotundo a las consultas sobre el proyecto Bioclima que el gobierno ha realizado en los últimos 15 días del mes de agosto del presente año. Las razones son varias. La primera, la consulta se hace fuera de tiempo, pues debió llevarse a cabo en el año 2020, cuando el proyecto Bioclima estaba siendo formulado. La segunda, la consulta se lleva a cabo con muy poco tiempo. 2 o 3 horas de reunión en asambleas no son tiempo suficiente para compartir ni para debatir los objetivos, las actividades, los alcances ni los riesgos del proyecto Bioclima. A las comunidades no se les ha dado el tiempo suficiente para deliberar sobre el proyecto. Las supuestas autoridades comunales no han compartido y debatido sobre el contenido del proyecto con el plenario de cada asamblea comunitaria, ni han consensuado planteamientos comunitarios. Por tanto, no representan a los intereses de las comunidades, sino a los intereses del gobierno, que a través de sus estructuras locales con sesgo partidario como las alcaldías y los gobiernos territoriales los han elegido. Tercero, muy baja participación de la población indígena y afrodescendiente. Una sola asamblea por cada territorio con participación menor al 10% de la población indígena no puede ser suficiente para un proceso de consulta tan relevante como el proyecto Bioclima. Cuarto,
En la consulta no se facilita suficiente información sobre el proyecto. Se han compartido principalmente los beneficios, pero no se ha mencionado los riesgos ni las salvaguardas, ni se ha dejado claro quiénes son los garantes de las mismas. Quinto, la participación en las consultas está limitada y condicionada a los simpatizantes del partido de gobierno, principalmente aquellos que han sido impuestos como autoridades comunales y territoriales, sobre la voluntad de las asambleas comunitarias. 5 personas no pueden representar a 100 o 500 personas en una consulta sobre un proyecto como Bioclima, que trastocaría profundamente la tenencia de la tierra y la vida social, económica y política de las comunidades, con muchos cambios difíciles de revertir. Sexto, las consultas no permiten el debate amplio y diverso. A voces que disienten del proyecto, que han exigido el saneamiento de los territorios o que han cuestionado la credibilidad de autoridades gubernamentales que participan en el desarrollo de las consultas, se les ha amenazado con la no entrega de viáticos, o se les ha quitado el micrófono, o se les ha dicho directamente que Bioclima ya ha sido aprobado por el gobierno, así que digan sí o no, será aprobado de todas formas. Es mejor que digan que sí, para que no haya problemas. Séptimo, la consulta no tiene una metodología culturalmente pertinente. Por ejemplo, no se ha facilitado información del proyecto en idiomas indígenas, o en inglés creol o garífuna. Además, desde las comunidades tampoco se explican cómo agencias de Naciones Unidas como la FAO, el PMA y UNOPS participan con responsabilidades técnicas y logísticas del proceso de consulta, cuando todos los factores antes mencionados pervierten el sentido de estas consultas. Estas agencias de Naciones Unidas están de alguna manera generando cierto ambiente de credibilidad al proceso que condiciona negativamente el derecho al consentimiento libre. También estas consultas se llevan a cabo después que el Estado de Nicaragua desmanteló a la sociedad civil organizada que podía ejercer una labor de acompañamiento técnico y de fiscalización del proceso. Por todo lo antes mencionado, las consultas sobre el proyecto Bioclima no cumplen con estándares mínimos de un proceso previo, libre e informado. Las consultas también evidencian una falta de voluntad genuina del gobierno, tanto con una consulta transparente e incluyente como con atender las demandas históricas y recientes de nuestros pueblos. Por tanto, desde las comunidades y sus territorios demandamos lo siguiente: al gobierno de Nicaragua a respetar la autonomía de las comunidades indígenas, reconociendo a las autoridades electas en asambleas sin ningún tipo de injerencia política. Al gobierno de Nicaragua y al Fondo Verde para el Clima, suspender las consultas porque carecen de sentido y hay muchos vicios de forma y de fondo en su implementación. Al Fondo Verde para el Clima, que los desembolsos de Bioclima sean aprobados hasta que el gobierno de Nicaragua, con fondos del Presupuesto General de la República, haya saneado los territorios indígenas y afrodescendientes, porque esta condición es la única garantía de que los intereses y los derechos de las comunidades sean preservados. En caso contrario, Bioclima apoyará el despojo legal de territorios indígenas, la colonización de nuestros pueblos y la destrucción de nuestra madre tierra. El saneamiento territorial indígena es la demanda de nuestros territorios desde el año 2009, hace ya 13 años.